bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Eneida Vázquez y me acompañan los siguientes hermanos de la iglesia de Pomona Valley. A mi lado izquierdo está nuestra hermana Alain Mesa. A mi lado derecho, el hermano Rigoberto Ramírez y mi esposo Israel López. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santo y glorificado es su nombre. Padre, en este momento que vamos a estudiar su palabra, pedimos la unción de su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el título de el día de hoy es Intachables y Sabios. Como hemos estado estudiando anteriormente, a Daniel y sus amigos los eligen para el servicio real porque encajan dentro del perfil establecido por Nabucodonosor. Según el rey, los oficiales del palacio debían ser jóvenes, apuestos y sin ningún defecto, como lo dice Daniel capítulo 1, versículo 4. Vamos a comprobar con nuestras Biblias lo que la palabra de Dios dice al respecto. Dice que los muchachos debían ser sin tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para establecerse en el palacio del rey y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. En esta parte nosotros podemos notar cómo el rey era la gente que él quería a su servicio tenía que ser especial, no común, porque él se consideraba como un dios. Entonces quería jóvenes, como lo relata la palabra de Dios, que fueran intachables y que fueran aptos para aprender, porque él quería enseñarles su lenguaje. A través de el estudio de la palabra podemos ver por qué este rey exigía estas condiciones, y por esa razón Daniel y sus amigos fueron seleccionados para estar dentro del palacio del rey. Pero aunque ellos estuvieron en el palacio del rey, a través de los estudios que hemos tenido anteriormente nos hemos dado cuenta que ellos estuvieron al servicio del rey, pero no hicieron las cosas que el rey o las costumbres que el rey tenía. Si nosotros en la actualidad analizamos la vida de nuestros jóvenes, podemos darnos cuenta cómo ellos también son aptos o tienen muchas habilidades o son muy inteligentes o son sabios y el mundo los quiere a su servicio. ¿Por qué? Porque sabemos que también el mundo desea lo mejor para ellos, para él mismo, más bien el hombre desea lo mejor para sí mismo. Y por eso podemos ver cómo nuestros jóvenes son influenciados o son tentados o desafiados a desobedecer a Dios. Quisiera que ustedes pudieran comentarme algunos de los desafíos o de las tentaciones que nuestros jóvenes afrontan y a través de la palabra de Dios podemos encontrar soluciones o respuestas para que ellos se mantengan fieles y firmes a nuestro Dios como estos jóvenes que acabábamos de analizar. Muy bien, quiero comentar que fueron 4 jóvenes que encajaban perfectamente con el ideal del rey. Y 4 jóvenes que a pesar de ciertos elementos que tenían, que no estaban a su favor, que estaban elementos en contra, elementos que iban completamente en contra de sus principios, no se salieron de esa situación. Al contrario, fueron fieles a pesar de, y Dios premió la fidelidad de estos 4 jóvenes. Hoy en día nuestros jóvenes cristianos tienen influencias negativas, claro que las tienen. A través del internet, por ejemplo, hay influencias negativas. ¿Por qué? Porque a través del internet nos damos cuenta que hay una desinformación donde el joven puede entrar en duda el saber si Dios existe o no, por tal desinformación que existe dentro del internet hoy en el día. Pero aquí vemos que a pesar de esto, aún voy más atrás, mis queridos hermanos. Atrás de este relato de Daniel hubo padres que inculcaron a sus hijos
los principios y firmezas y bases de la palabra de Dios. Eso quiero resaltar yo en este punto tan importante de Intachables y Sabios. Muy bien, hermano, gracias. ¿Alguien más puede? Es interesante ver o plasmar desde el hogar los fundamentos que puedan tener nuestros jóvenes para enfrentar las situaciones en el círculo social. Déjenme decirles, queridos jóvenes, que las tentaciones son como aquel hombre que sale a pescar. El pescador primero tiene que poner la carnada para que el pez vea, y hay diferentes métodos de pescar en las que el pez ve la presa o ve la carnada y ve como si no le vaya a suceder nada, no le fuera a suceder nada. Pero cuando él menos se piensa, cuando agarra la carnada, ustedes saben las consecuencias. Satanás conoce tus acciones, conoce qué es lo que haces día a día. Él te estudia bien para que entonces lance la carnada y de esa manera poder atraparte. Pero podemos nosotros estar firmes en Cristo y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gracias, hermanos, por sus comentarios. Nosotros pudimos ver que al final Dios honró a Daniel y a sus amigos por su lealtad. Ellos, dice que después del periodo de prueba de los 10 días, fueron encontrados más hermosos, más sabios, más inteligentes, y entonces fueron honrados por el rey. Queridos jóvenes, queridos hermanos, cuando nosotros enfrentemos desafíos en nuestra vida, permanezcamos fieles a Dios y Él honrará nuestra lealtad. Quiero dejar o leer el siguiente texto que se encuentra en 2 Corintios 2:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Con este pensamiento, quisiera que también consideráramos el ser fieles a Dios. Dios honró la fe de sus siervos en la corte de Babilonia y a nosotros nos da sabiduría al enfrentar los desafíos del mundo. De la experiencia de Daniel y sus compañeros, aprendemos que sin duda es posible no contaminarnos con los elementos corruptos de nuestra sociedad. Mensaje para los jóvenes dice lo siguiente: Satanás en los últimos días implementará grandes artimañas para poder hacer caer a los jóvenes, sabiendo que los jóvenes están destinados para hacer el último pregón. Es interesante que nosotros podamos entender de cuál es la importancia de nuestros jóvenes. Así es. Daniel y sus compañeros no solo vivieron en medio de una cultura erigida sobre mentiras, errores y mitos, sino además se los educa sobre la base de esas mentiras, errores y mitos, y sin embargo continúan siendo fieles. Les invito entonces en este momento a que podamos inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, santo y glorificado es su nombre. Eterno Dios, suplicamos en este momento por todos los jóvenes que están enfrentando situaciones difíciles en las que su fidelidad está siendo probada. Rogamos, oh Padre eterno, que usted les dé las fuerzas necesarias y sobre todo una fe firme en la que ellos puedan decidir por usted. En el nombre de Jesús. Amén.